Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Estamos en el cuarto video sobre Piaget. En este caso vamos a ver la construcción de la inteligencia en el periodo sensorio-motriz, o sea, el primer periodo. Habíamos dicho que Piaget, en relación a la construcción de inteligencia, habla del periodo sensorio-motriz, el periodo preoperatorio y el periodo operatorio, y luego cada periodo lo divide en subniveles o en estadios. En este caso, ¿sí? El periodo sensorio-motriz va a ir desde el nacimiento hasta el año y medio o los 2 años, cuando el niño adquiera el lenguaje. Esto es un tiempo estipulado, ¿sí? Puede ser más, puede ser menos, porque no depende de lo cronológico, ¿sí? Pero se espera más o menos que sea dentro de este tiempo. Es un periodo que se caracteriza por ser preverbal, y también porque el niño está en el plano de la sensoriopercepción y en el plano de la motricidad, o sea, está como en esos dos registros. A nivel de la sensoriopercepción, ¿sí? Va a recibir la información del medio por medio de los sentidos, ¿sí? De la vista, el oído, el tacto, lo propioceptivo, y va a responder a eso por medio de sus acciones. Hay algo que tenemos que entender, es que el niño a nivel motor al comienzo no tiene coordinadas sus acciones, ¿sí? No puede coordinar sus propias acciones, o sea que no va a poder ejercer acciones sobre el objeto. Por ejemplo, no sé, si yo veo una manzana, la tomo, la agarro y me la llevo a la boca y la como, bueno, es una acción coordinada, ¿sí? Desde lo visomotor, ¿sí? Yo puedo tomar la manzana y llevármela a la boca. El niño en ese momento o al comienzo no va a tener esa coordinación de las acciones. Y a nivel de lo sensorio-perceptual tampoco va a poder integrar y hacer una síntesis de la información que le llega por los sentidos, ¿sí? Por la vista, por el oído, por el tacto, por el olfato, por el gusto, ¿sí? Piaget va a decir, bueno, hay cuadros perceptivos, pero esa información sensorial no va a estar integrada. Otra cosa, ¿sí?, que es importante entender, es que el niño al comienzo va a partir, Piaget va a decir, de un egocentrismo, ¿sí? Al comienzo del estadio sensorio-motor, ¿sí? El niño parte de un egocentrismo. Y esto no hay que confundirlo con lo que plantea la teoría psicoanalítica de narcisismo, el sujeto que se enamora se identifica con la imagen o su majestad de bebé. No, esto no tiene nada que ver con eso. Piaget va a decir, es un egocentrismo radical o inconsciente, un egocentrismo motor. ¿Por qué? Porque el universo, el espacio, va a estar centrado sobre la percepción del niño y sobre las acciones del niño. Pero esta centración va a ser una centración inconsciente, o sea, el niño no tiene conciencia de que el mundo está centrado, o el mundo físico, ¿no? El mundo físico está centrado sobre sus propias acciones, desconoce este descentramiento. Y vamos a ver que a lo largo de todo el periodo sensorio-motriz, el niño progresivamente va a ir saliendo de este egocentrismo, se va a ir descentrando progresivamente hasta que hacia el final del periodo sensorio-motriz va a lograr la descentración, salir de este egocentrismo. Esto va a permitir que, o va a desembocar en la construcción de una primera estructura intelectual, que es el grupo práctico de desplazamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el video del método de Castorina veíamos que el segundo momento era cuando Piaget estudiaba el periodo sensorio-motriz a partir de la observación y la experimentación, y lo que quería estudiar o describir era cómo funcionaba la inteligencia motriz? Y para esto hay inteligencia motriz porque hay una construcción, que lo que permite la inteligencia motriz es esta primera estructura intelectual, que es el grupo práctico de desplazamiento, ¿sí? Para Piaget, que saca la idea de Poincaré, esta estructura es una estructura que no es innata o a priori, sino que es producto de una génesis, es producto de una construcción, porque como veíamos también en el video anterior, Piaget tiene una postura constructivista, ¿sí? Al contrario de lo que pensaba Poincaré, que esta estructura era a priori o innata, para Piaget va a decir no, es producto de una construcción, y esa construcción se va a dar durante todo el periodo sensorio-motriz y va a terminar de construirse hacia el final, en el sexto estadio, que ahora lo vamos a ver, cuando el niño logra la descentración, salir de ese egocentrismo y construir esta primera estructura intelectual. Bien, entonces,
¿De qué parte el niño? ¿Cuál es el punto de inicio? Para Piaget, el niño al comienzo lo que trae son reflejos, que van a ser esquemas reflejos, ¿sí? Recuerden la clase anterior que hablamos de esquemas, asimilación y acomodación. Bueno, los primeros esquemas son esquemas reflejos, o sea que al principio el niño va a partir de reflejos. Vamos a poner esquemas reflejos. O sea que al comienzo del sensorio motriz hay indiferenciación sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque el niño está egocentrado y porque el niño no ha construido la noción de objeto, la noción de objeto permanente. Entonces no puede diferenciarse el sujeto del objeto. Tampoco va a haber noción de espacio, espacio como continente, espacio práctico, ¿sí? Como es, por ejemplo, esta aula ahora, que es un espacio que me contiene a mí como un objeto más dentro del aula, como es el pizarrón este, ¿sí? No va a haber noción de tiempo, noción de tiempo como categoría que enlaza dos acontecimientos, ¿sí? Acá en el periodo sensoriomotriz el tiempo es el tiempo presente, el tiempo de la acción. Todavía no hay noción de pasado ni futuro porque eso va a venir recién cuando el niño tenga pensamiento o representación, ¿sí? Pero no hay noción, como les decía, de tiempo. Tampoco va a haber intencionalidad o conducta inteligente al principio, ¿sí? Ni noción de causalidad. Estos que decía, digamos, van a ser logros que se van a dar hacia el final del periodo sensoriomotriz. El niño hacia el final, cuando logre la descentración, ahí sí va a haber diferenciación sujeto-objeto, ¿sí? También va a haber noción de espacio, espacio práctico. El espacio práctico es el espacio ligado a la acción, ¿sí? O sea, es el espacio a partir del cual yo puedo delimitar a partir de mis acciones. No estoy hablando, por ejemplo, de el espacio entendido como el universo, la galaxia, porque ahí también necesitaría del pensamiento, sino el espacio que es circunscribe al rango de acción del niño. También vamos a tener noción de tiempo, ¿sí? Como esta categoría que puede enlazar dos acontecimientos, y eso también va a permitir que haya noción de causalidad hacia el final del sensorio como otro de los logros. Y también vamos a tener intencionalidad. Intencionalidad o conducta inteligente. Y finalmente, el logro más importante, la construcción de esta primera estructura intelectual, que es el grupo práctico de desplazamiento. Esto es el sentido del periodo sensorio-motriz, ¿sí? Todo el sensorio-motriz desemboca en la construcción de esta primera estructura intelectual y de estos logros, ¿sí? Que al principio no estaban. El periodo sensorio-motriz, Piaget lo va a dividir en 6 estadios, ¿sí? Estadio 1, el estadio 2, 3, 4, 5 y el estadio 6. El estadio 1, ¿sí? va a ser de nacimiento hasta los 2 meses aproximadamente, el estadio 2 va a ser de los 2 a los 4 meses, el estadio 3 de los 4 a los 8 meses, el estadio 5 de los 8 a los 12 meses aproximadamente, el estadio 4, perdón, de los 8 a los 12 meses, el estadio 5 de los 12 meses al año y medio, a los 18 meses, y el estadio 6 del año y medio a los 2 años, de los 18 meses a los 24 meses. Como les digo, no son tiempos cronológicos, sino dentro de lo esperable. Vuelvo a repetir, puede ser más o puede ser menos. Entonces, vamos al estadio 1. Entonces decimos, bueno, en términos generales, el niño parte de un egocentrismo, ¿sí? Motor, y en el estadio 1 va a ser el estadio de los esquemas reflejos, ¿sí? El estadio de los reflejos. Para Piaget, este es el estadio de la adaptación hereditaria. Es el estadio en donde que tiene que ver con la herencia, con lo que traemos de fábrica. El niño parte de reflejos y a partir de esos reflejos va a construir la inteligencia. Sobre estos reflejos va a aplicar los dos mecanismos que nosotros venimos viendo, que es el mecanismo de la asimilación y el mecanismo de la acomodación, que son dos mecanismos que son complementarios y que acá van a estar indiferenciadas la asimilación y la acomodación. Obviamente que en este estadio, en el estadio 1, el sujeto y el objeto están indiferenciados, todavía no hay noción ni de espacio,
ni noción de objeto tampoco. No va a haber intencionalidad. Pero el niño, digamos, va a decir, bueno, que nace con un montón de reflejos. Algunos reflejos quedan como reflejos, otros se pierden y otros se van a ir complejizando y van a pasar de ser esquemas reflejos a esquemas de acción. Ustedes saben que un reflejo es una respuesta involuntaria o automática que se dispara ante un estímulo, ¿sí? Yo me voy a caer y sin pensarlo pongo las manos. ¿Sí? No es que me estoy cayendo y voluntariamente mientras que me estoy cayendo digo, bueno, voy a poner las manos porque, bueno, me puedo fracturar los brazos, pero me protejo la cabeza. No, es una respuesta automática e inconsciente que se dispara ante un estímulo. Sobre alguno de esos reflejos, el niño va a empezar a aplicar los mecanismos de la asimilación y la acomodación. ¿Sí? Por ejemplo, sobre uno de esos reflejos es el reflejo de succión, por ejemplo, ¿sí? Que es un reflejo, es algo que traemos de fábrica o de forma hereditaria, ¿sí? O el reflejo palmar, en donde se le pone el dedo al niño en la palma de la mano y cierra, que después va a ser el esquema de prensión, ¿sí? A partir de alguno de esos reflejos se va a empezar a aplicar la asimilación y la acomodación. Nosotros en el video anterior habíamos visto lo que era asimilación y acomodación, pero acá vamos a incorporar otro dato, ¿sí? Existen diferentes tipos de asimilación, ¿sí? Hay, vamos a poner acá, asimilación. Hay una asimilación de ejercicio o asimilación funcional, asimilación generalizadora y asimilación de reconocimiento. Es sencillo. La asimilación funcional o de ejercicio es cuando un esquema empieza a asimilar un objeto repetidas veces, ¿sí? El niño va a succionar la teta o la mamadera no una vez, 1.000.000 de veces. Eso es una asimilación funcional o de ejercicio, cuando, digamos, el esquema asimila siempre un objeto o el mismo objeto. Después se va a dar lugar a una asimilación generalizadora, en donde dentro de un mismo esquema se van a asimilar diferentes objetos. Entonces el niño va a tomar la teta, pero también se va a chupar el dedo o va a succionar el pulgar. Si tiene un chupete, va a succionar el chupete, va a asimilar el chupete y así muchas cosas se va a ir llevando a la boca. O sea que va a ser una asimilación generalizadora. O sea, ese esquema de succión, a partir de ese esquema de succión, en este caso, va a ir asimilando diferentes objetos, va a ir generalizando ese esquema a diferentes objetos. Y eso va a llevar a una asimilación de reconocimiento, en donde el niño, a nivel práctico, va a diferenciar cuando es la teta que cuando es el chupete, ¿sí? Estos tipos de asimilación se van a dar en todo momento, ¿sí? Y es lo que va a permitir que los esquemas se vayan complejizando, se vayan enriqueciendo, inclusive se vayan diferenciando y de un esquema salgan 2 esquemas o 3, ¿sí? Le va a ir dando como complejidad a estos tipos de asimilación. Esto va a dar lugar, ¿sí?, a que pasemos al segundo estadio, que es de los 2 a los 4 meses, que ya no va a ser el estadio de los reflejos, va a ser el estadio de las reacciones circulares primarias. Si acá en el estadio 1 estábamos en el estadio de lo innato, acá a partir del estadio 2 vamos a estar en el estadio de lo adquirido. Acá ya tiene que ver con que lo que el niño empieza a construir él, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque estos reflejos, ¿sí?, algunos de estos reflejos por el uso de la asimilación y la acomodación van a pasar a ser las primeras hábitos o conductas o acciones, ¿sí? El hábito, la conducta o la acción es algo del orden de lo adquirido, no es algo de lo heredado como es el reflejo. Estos primeros hábitos o conductas van a ser, para Piaget, reacciones circulares primarias. ¿Qué son las reacciones circulares primarias? Son acciones que se repiten, por eso es circular, y primaria porque recaen sobre el propio cuerpo. Por ejemplo, el niño por azar se va a llevar el dedo a la boca, ¿sí?, y se va a empezar a succionar el dedo, ¿sí? ¿Por qué le produce placer? Y no lo va a hacer una vez, lo va a hacer 1.000.000 de veces. Entonces, esa acción de chuparse el dedo es una reacción circular primaria, por ejemplo, ¿sí?, porque es una acción que se repite y que recae sobre el propio cuerpo. Bien.
Acá vamos a ir viendo progresivamente a partir de este estadio cómo es la construcción del espacio y el objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espacio y el objeto son dos construcciones que se van haciendo en simultáneo. ¿Sí? El espacio, como le decía, es el espacio como continente. Y el contenido de ese continente o del espacio son los objetos. Entonces el niño, a medida que va construyendo el objeto, va construyendo el espacio. ¿Sí? Bien, entonces, en relación al objeto, ¿sí? Todavía acá no podemos decir que hay noción de objeto permanente ni nada de eso, ¿sí? Porque todavía no se empezó a construir. Entonces, no va a haber objeto permanente. Lo que va a haber, va a decir Piaget, son cuadros perceptivos. Cuadros perceptivos. Acuérdense lo que dije al principio, ¿sí? La sensoriopercepción no está integrada, ¿sí? Percibe por un lado lo auditivo, por el otro lado lo táctil, por el otro lado lo olfativo, ¿sí? Pero eso no se logra integrar. Entonces va a ser que cuando el niño perciba a partir de su sensoriopercepción, lo que va a percibir son estos cuadros perceptivos, como fotos del objeto, ¿sí? En relación a el espacio, ¿sí? Piaget va a decir, bueno, acá lo que va a haber son grupos heterogéneos prácticos, ¿sí? Grupo heterogéneo práctico. Piaget va a utilizar la palabra grupo como si fuera sinónimo de espacio, o sea, serían espacios heterogéneos prácticos. También el espacio va a estar fragmentado para el niño, porque Piaget va a decir, hay tantos espacios como acciones realice el niño, ¿sí? Hay un espacio táctil, un espacio visual, un espacio bucal, un espacio auditivo, ¿sí? Pero todos esos espacios ligados a diferentes acciones del niño, a diferentes esquemas, no están integrados. Por eso el espacio es heterogéneo, grupo heterogéneo práctico, ¿sí? Acá también vamos a tener indiferenciación, ¿sí? El niño va a estar totalmente o casi totalmente egocentrado, no va a haber intencionalidad, no va a haber conducta inteligente, bien, y la causalidad también va a ser mágico-fenoménica. Después tenemos el tercer estadio, que va a ir de los 4 a los 8 meses, que va a ser el estadio de las reacciones circulares, pero secundarias, ¿sí? Reacciones circulares secundarias. Acá pasa algo interesante, que es lo siguiente. Aparece lo que es la asimilación recíproca. Decíamos que asimilación había asimilación de ejercicio o funcional, generalizadora o de reconocimiento. La asimilación recíproca es otro tipo de asimilación que se caracteriza cuando yo asimilo un objeto con distintos esquemas a la vez, en simultáneo, ¿sí? O sea, un mismo objeto es asimilado por diferentes esquemas de acción. Esto va a permitir que, por ejemplo, si el niño ve el chupete, se lo lleve a la boca. En esta acción es una asimilación recíproca porque el niño está coordinando y asimilando a la vez el objeto que es el chupete a partir de lo visual, el esquema de prensión y el esquema de succión, ¿sí? Esto va a permitir, esta asimilación recíproca va a permitir que el niño pueda empezar a coordinar sus propios esquemas de acción o pueda coordinar sus acciones. Entonces, como puede coordinar sus acciones, que hasta anteriormente no podía, va a poder ejercer una acción sobre el objeto. Y acá la conducta o el hábito va a ser más complejo. Y esto es lo que le da el sentido o lo que determina las reacciones circulares secundarias, que son acciones que se repiten circulares y son secundarias, que ya van a caer sobre el objeto, no van a recaer sobre el propio cuerpo. ¿Por qué van a recaer sobre el objeto? Gracias a qué? A esta asimilación recíproca. Fíjense que acá ya tenemos un grado de coordinación de las acciones del niño. Como el niño puede coordinar sus acciones, ya puede ir ejerciendo acciones sobre el objeto. ¿Qué va a pasar en relación a la noción de objeto? ¿Sí? En el anterior teníamos cuadros perceptivos. Acá, Piaget, y esto es interesante o importante de este estadio, se empieza a construir la noción de objeto permanente. ¿Qué es la noción de objeto permanente? Es que el objeto existe independientemente de que el niño lo vea o ejerza una acción sobre él. Nosotros,
A ver, nosotros tenemos la noción de que hay una realidad objetiva, independientemente de nosotros, ¿sí? Si nosotros no vamos a dormir, sabemos que la realidad no se va a caer al otro día, los objetos de la realidad van a estar. Bueno, esta noción, ¿sí? No es innata tampoco, es una noción que tiene que ver con la construcción de la noción de objeto permanente, que Piaget va a decir, bueno, se va a empezar a construir en el periodo sensorio-motriz, ¿sí? Y se empieza a construir en este momento, en el estadio 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ese momento el niño percibía un objeto, ¿sí? Y el objeto se lo sacaba de la vista y para el niño deja de existir ese objeto. ¿Por qué? Porque ni lo busca ni nada, digamos. O sea, acá, a partir de este estadio, se empieza a construir la noción, pero esto es importante, se empieza a construir, pero se va a finalizar hacia el sexto estadio. Recién en el sexto estadio se termina de construir del todo. ¿Sí? No es que se construye acá y ya tiene la noción de objeto permanente a partir del tercer estadio, sino que se empieza a construir acá y se termina de construir hacia el final del sensorio motriz. ¿Y por qué Piaget dice, bueno, se empieza a construir en el tercer estadio? Porque aparecen indicios de que hay una construcción del objeto, que son las 5 conductas en relación a la construcción del objeto permanente. Hay 5 conductas, van a decir Piaget, que son observables y que a mí me indican que hay la noción de, o que se empezó a construir la noción de objeto permanente. La menciono brevemente. Acomodación visual a los movimientos rápidos. El niño está con un objeto, capaz que el objeto escapa o se le cae de su campo visual y el niño tiende a seguir la trayectoria del objeto. Supresión de obstáculos que le impiden la visión, ¿sí? Hay un objeto que está tapado pero se ve la punta del objeto, por ejemplo la mamadera está tapada con un trapo pero ve una parte del objeto y reconstruye a partir de esa parte el todo, ¿sí? Entonces, como puede hacer eso, va a suprimir el obstáculo que le impide la visión, ¿sí? Entonces, construcción del todo a partir de una parte, reacción circular diferida, ¿sí? Está haciendo una acción sobre un objeto, no sé, hay un ruido, se asusta, deja de ejercer la acción sobre el objeto, pero después vuelve a ejercer la acción sobre el objeto, ¿sí? Y prensión ininterrumpida, cuando tiene un objeto en la mano y el objeto se le cae o algo, tiende a agarrarlo, ¿sí? Esas son las 5 conductas que a Piaget le van a dar cuenta de que hay una construcción o un inicio de construcción del objeto permanente, que como digo, se va a terminar de construir hacia el final, ¿sí? Y en relación al espacio, en el estadio anterior decíamos que estaban los grupos heterogéneos prácticos. Espacio heterogéneo práctico, que era un espacio fragmentado en relación a los distintos esquemas de acción del niño. Acá, gracias a que el niño empieza a coordinar sus acciones y también se empieza a coordinar lo sensorio perceptual, va a haber un grupo subjetivo, ¿sí? En donde el espacio ya va a estar, no va a estar fragmentado, sino que va a percibir el espacio en su totalidad, pero este espacio va a decir es un grupo subjetivo, es un espacio subjetivo, porque el espacio va a estar centrado sobre la acción y la percepción del niño, no va a ser un espacio objetivo independiente de la percepción y la acción del niño, ¿sí? Bien, hasta acá este video lo vamos a continuar con otro en donde vamos a caracterizar los estadios que faltan. Bueno, muchas gracias.